Muy buenas noches, bienvenidos a Café Conversación Live, micrófono y corazón abierto. Mi nombre es Carmen Graciela Rondón, soy coach sistémico, especialista en constelaciones familiares y organizacionales. Y hoy tenemos un tema especial, bueno, como siempre, vamos a hablar acerca de la infertilidad y el sistema familiar. Y para ello tenemos una invitada especial, como todos los jueves, a Pilar Candelaria Brum, que nos acompaña con estos temas tan importantes de mucho aprendizaje. Bienvenida Candelaria, ya está entrando. A ver, vamos a darle entrada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muy bien. Ahora mejor que estoy contigo y con todos. Hey, qué bueno, Pilar, que tenemos estos espacios para conectarnos, conversar y, bueno, profundizar algunos temas que son importantes en la vida y que muchos sistemas familiares pues les toca estos temas tan importantes. ¿De dónde viene esa infertilidad cuando es familiar? Si es familiar, o sea, lo más seguro es que viene del árbol familiar. Y ahorita que tú dices así, pues que vamos a tratar este tema, y es que dentro de mi sistema familiar, aquellos hijos que no fueron planificados son los que sí han tenido hijos. ¿Qué tal? Toda una leyenda. Ajá, sí. O sea que Mira, tiene mucho que ver con el sistema familiar, este tema que vamos a hablar hoy. Y el sí, impacto que trae sobre todo en la relación de pareja. Okay. sí, más de Muy lo que te importante. imaginas, Sí. más de lo que te imaginas. Mira, hay un libro, yo siempre lo recomiendo, que es Uh-huh. La infertilidad. Es un libro de Pablo Almazán, donde con él yo he descubierto muchas cosas. Claro, no podemos tocarlo hoy todo porque es muy profundo. Sí. Habla del consciente, el inconsciente, cómo somos creadores, pero tienes unos tips muy, muy buenos, como por ejemplo el valor que se le da a un niño cuando muere al nacer, el valor que se le da a un anciano, a un padre, una madre. Bien interesante, lo recomiendo. Y Uh-huh. uno de los títulos que dice aquí son los niños que llegan cuando se sana el alma. Todas Okay. estas fotos de bebé Ajá. son bebés que han nacido después de haber hecho el trabajo de biodecodificación. Y Okay. aquí Qué bien. hay varias historias de las historias de esos niños. Entonces, fíjate, ¿qué significa para nuestro sistema el que una mujer o un hombre no pueda tener bebé? Uh-huh. Primero, vámonos más allá de lo que simplemente hablamos del sistema, sino de la profundidad biológica, porque desde el Uh-huh. punto de vista biológico, lo que quiere la biología es que la gente se reproduzca, que sean sanos, que sean felices y que cumplan con todos esos puntos para los cuales están aquí: nacimiento, procreación, el nacimiento, matrimonio, Uh-huh. hijo, en fin, que se cumpla todo eso Sí. desde el punto de vista biológico. Pero ¿cuáles son esos temas que a veces no conocemos Uh-huh. y los estamos viviendo porque están en nuestro inconsciente? Pero conscientemente lo que decimos es: ay, no puedo tener bebé. Uh-huh. Pero nos quedamos ahí. A lo mejor vamos al médico y vemos desde la parte física la razón por la cual no tengo bebé. Pero si nosotros vamos un poquito más allá y avanzamos un poquito más allá,
Hoy nosotros sabemos que nosotros venimos de un cuerpo a través de otro cuerpo y así por generaciones y que Sí, traemos información. sí. Pero no es solamente la parte material Ujú. que se transmite, también se transmite toda esa información de todas las cosas que han sido buenas para la biología y no tan buenas para la biología. Correcto. Entonces, ¿por qué en algunos casos es bueno biológicamente tener hijos y en otros casos no? Claro. En lo que te refieres a lo material, es a la estructura A genética, la lo que se estructura genética. la estructura genética que se transmite en los sistemas familiares. Exactamente, la parte, vamos a decir, más densa. Sí. Ujú. Sí, que se transmite porque de alguna manera el color del cabello, los ojos, Pero todo viene de pero esa nos vamos un genética. poquito más allá. Sí, sí, sí. Y en esta parte que se transmite, que no es la material, que muchas veces no las vemos, y que Ujú. está guardada en el inconsciente, Sí. Ujú. ahí es donde tenemos que buscar a ver qué es lo que ha estado pasando para que, por ejemplo, una mujer no pueda tener bebé. Sí. Porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil ir al médico, pero ¿cuál es la razón oculta? Ujú. ¿Cuál es la razón que hay ahí que además ya sabemos, o muchos lo sabemos ya, que nosotros somos los propios creadores de todo este proceso que estamos viviendo, de todos estos síntomas que aparecen en nuestra vida, porque tienen un porqué o un para qué. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Sí. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo sencillo. Una abuela Ujú. muere cuando nace el bebé. Ujú. Para este sistema, desde el punto de vista biológico, que sería lo positivo, tener bebé, no lo es. Porque tener bebé significa que la mamá muere. ¿Qué sucede cuando una mamá muere en el parto? Ujú. Toda la familia, toda esa familia tiende a desaparecer, a no ser que se corra con mucha suerte y si hay niños pequeños, entonces este papá pueda criar a sus hijos siendo apoyado por su familia o la familia de la mamá que se fue. Pero para el sistema familiar, el que la mamá muera es terrible. Sí, es terrible. Ujú. No es lo mismo que si muere el nené. Ok. Ujú. De hecho, muchas veces cuando la situación en los partos se presenta muy difícil, a veces el doctor dice, tenemos que optar por uno o por otro. Lo Sí, normal es que optemos por la mujer, porque después la mujer puede tener más hijos y también puede criar, terminar de criar a esos hijos que ya nacieron. sí. Cuando eso no es así, muchas veces los niños se desaparecen. ¿Cómo se desaparecen? Los dan en acogida y Mm. la familia se desintegró. Ujú. Sí. Y hablando de este caso puntual, Ujú. ¿qué? Ujú. Hablando de este caso puntual, Ujú. a veces nos vamos y vemos que hay hombres que son muy infieles. ¿Y por qué son tan infieles? También tenemos que buscar la razón. ¿Qué pasó en este sistema para que este hombre sea infiel? Bueno, más arriba, si nos tropezamos con una madre que muere en el parto y todo se desaparece, es decir, todo Ujú. se extingue, los niños los dan en adopción o se extinguen. ¿Qué es lo que tiende este hombre si está relacionado por doble, por fecha, con esta persona que su esposa se murió? Dice, tengo niños pequeños, entonces yo voy a tener una pareja, pero voy a buscar otra también. Y siempre
va a estar buscando una pareja por temor a que una desaparezca. Ah, wow, mira, eso no lo había visto. Eso no lo había Entonces, ahí visto. también entramos en el caso de la infidelidad del hombre. Ah, que la infidelidad del hombre puede venir por, por Porque esa... es por lo que sucedió en esos ancestros que están unidos a él, están relacionados con él, no con todo. Tenemos que recordar siempre que haya la historia, no Sí. significa que la persona tenga el síntoma, pero si en este caso existe el síntoma y Ujú, también existe la historia. Entonces, ujú. si yo estoy relacionado con un abuelo o con un tío o con alguien muy llegano, muy cercano, pero que tengo fecha de nacimiento, que es mi doble por nombre, y a este le sucedió eso, que perdió a su esposa y todo desapareció, los hijos tuvieron que darlo en adopción, Mm, este aquí dice, no, no, yo tengo que protegerme, yo tengo que tener varias mujeres. mm, mm. Entonces Ya. inconscientemente busca esa protección de tengo una y tengo otra y así me protejo. Entonces muchas veces te das cuenta que tienes una pareja que tiene amantes Ujú. Sí, y eso es muy interesante de observar, ok, sí, por si acaso. por, por si acaso. Tú sabes, claro, esa es la lectura que viene Por eso es que del inconsciente. el juicio no vale de nada, porque muchas veces algunas actuaciones vienen de un estado de conciencia tan inconsciente que no, ni nosotros mismos lo conocemos. Acuérdate que en el inconsciente es como una computadora que tiene la información. Sí. Y Ujú. el consciente, a lo mejor la ve, pero no puede cambiar la información. Ahí Ajá. es que se tiene que ir a hacer un trabajo cuando podemos observar que existe el síntoma. Sí, Si existe el síntoma, por supuesto, existe la historia. sí. Pero el inconsciente eso lo tiene guardado, lo tiene almacenado. Es como en la computadora que te digo que tiene Tiene esa toda la información metida. información. Exactamente. Entonces, fíjate qué maravilloso el Ujú. darnos cuenta, por ejemplo, dentro del sistema. Hay mujeres que son infieles en el segundo hijo o en el tercer hijo. Y tú dices, pero ¿cómo es eso? O Ajá. hay mujeres, se dan el caso también, que tienen una pareja, Ujú. tienen un hijo, tienen dos hijos, y después de que tienen esos dos hijos, la pareja se va, eso se termina y no vuelven a tener pareja. Y uno Ujú. dice, pero ¿qué pasó? Después de que se terminó la relación, después de que tiene dos hijos, ya no vuelve a tener más pareja. ¿Qué pasó? Ahí tenemos que buscar qué sucedió si tiene dos hijos con el tercer hijo en la familia. ¿Qué abuela, qué abuela o qué tía o la mamá, qué le sucedió con el tercer hijo? Ujú. Porque ella está creando que los hombres no se le acerquen, porque tener un tercer hijo puede producir muerte. Claro, Entonces, para la biología, todo lo que da vida se repite, pero lo que da muerte hay que evitarlo. exacto. Ujú. Entonces, tenemos que ver que también nosotros podemos tener infertilidad en relación al tercer hijo. Ok. También Ujú. vemos los casos donde hay mujeres bellísimas, mujeres que cualquier persona se enamora de ella por lo fantásticas que son en su conversación, en su vida, mujeres preparadas, y no se les acerca un hombre. Sí, es así. Ujú.
Y no Y se les bellísima, acerca un hombre. bellísima. Bellísima. No se les acerca porque ellas mismas están creando, porque todo es nuestra creación, están creando evitar la posibilidad que si el hombre se acerca, yo puedo quedar embarazada. Y si yo puedo quedar embarazada, puede haber un caso puede haber muerte. Tengo que ver el caso concreto, por supuesto, pero muchas veces la misma persona evita tener pareja. Sí. Entonces, aquí tenemos que ir al sistema a ver qué pasó con esas mujeres que tuvieron pareja y no les fue bien. Biológicamente no les fue bien. Dentro del sistema familiar. Dentro del sistema familiar. Uno de los casos que también es hermoso es, por ejemplo, te quieres comprar una casa y resulta de que buscas todo el tiempo el dinero, buscas el crédito, se cae el crédito, buscas la casa, pierdes el dinero y resulta que llevas vida y meses y años buscando la casa y estás en alquiler o viviendo con papá o viviendo con mamá y no lo consigues. Entonces fíjate que tenemos que observar. ¿Qué pasó? Que cuando se compró una casa, se mudaron. ¿Y quién murió? Si murió el bebé, eso no se puede volver a repetir. Pero si compraron la casa, el bebé nace y muere el abuelo, esa muerte, ese dolor, esa muerte no es tan mala. ¿Por qué? Porque para la biología, cuando la persona ha cumplido con todas las cosas que tiene que cumplir en esta etapa, ya es la época de retirarse. Entonces, una persona como por ejemplo el abuelo de 70, 80 años, que ya tuvo hijo, trabajó, tiene nieto, tiene bisnieto, aunque esté bien, pero ya para el sistema familiar, que este abuelo se vaya, es doloroso, pero no es terrible, porque cumplió con su trabajo aquí en este plano. Con sus objetivos de vida. Con sus objetivos de vida. Sí. Acuérdate que nosotros tenemos esos puntos mágicos. Yo le digo los puntos mágicos, ¿no? Que es, por ejemplo, concepción, nacimiento, cuando ya te conviertes en mujer o en hombre, cuando ya tienes novia, cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando tienes nieto. Entonces, son todas las etapas que va viviendo el ser humano. Sí. Entonces, cuando la persona ha cumplido con todas esas etapas, el duelo es menos doloroso. Ok, y no afecta, no queda tan marcado. Y no va a afectar la compra de la casa. Porque es que lo que queda marcado y lo que queda registrado es la emoción del dolor, del impacto tan fuerte, de ese dolor Claro, que para ocasionó ese fallecimiento. Claro, porque fíjate, Pablo creó una tabla, unos puntos. Por ejemplo, un niño no nacido de pocos meses tiene 40 puntos. Un no nacido en estado avanzado tiene 60 puntos. Entonces, tú te pones a observar los puntos que tienen unos u otros. Un niño al nacer tiene 65 puntos. Un adolescente tiene 85 puntos. Es decir, va subiendo la escala. Sí. Un adulto joven sin hijos, 70. Una adulta joven sin hijos, 70. Un padre joven, escucha esto, un padre joven con hijos pequeños, 90 puntos. Claro, sí. Y eso también es usual. Es terrible. Entonces tú te pones a ver, mira lo que es la madre. Dice, una madre joven
con hijos pequeños, si le sucede algo son 100 puntos. Cuando Sí. hablamos de 100 puntos, es algo máximo, Sí. terrible que le suceda. El valor de ella es muy grande. Si Sí. a ella, esta madre muere, ¿te imaginas cómo repercute? Lo que comenté antes, Sí. es terrible para el sistema si la madre joven muere. Sí. Es doloroso para la pareja y para los niños si tiene otros niños, Es por que supuesto. desaparece, a no ser que la familia corra con mucha suerte de que este hombre diga, bueno, mi mamá me va a ayudar con los niños. Porque si no, el hombre que tiene que salir a trabajar o Sí. tiene que superar el duelo de su amada, muchas veces se ha visto el caso que el hombre no está lo suficientemente fuerte como para superar el duelo de la amada, y yo he visto cómo ha regalado a los niños. Se lo ha dado a una prima que no tenía hijos, o se lo dio a alguien para que se los dan para que los críen. Entonces ya no es solamente la muerte de la mamá, es la separación del hermanito y la separación del papá. Sí. Es terrible que la mamá muera cuando en un parto. Sí. Es terrible escuchar sobre todo el sentimiento de culpabilidad que tiene este niño que crece, que dice, mi mamá murió cuando me dio a luz. Sí, debe ser fuerte. Y no solamente eso, sino he leído casos donde el papá rechaza a la criatura. Porque tú naciste, ella murió, el gran amor de mi vida nació. Y no quieren ver a la niña o al niño, lo alejan. Entonces, imagínate qué dolor para ese niño. Se separa de su mamá porque muere, se siente culpable porque al nacer ella se murió y encima el papá lo aleja. Sí, exacto. También en el libro de Alejandro Jodorowsky, él menciona que en algunas oportunidades también el espermatozoide que concibió, que hizo que esa mujer concibiera y falleció, entonces queda como un espermatozoide maldito, de alguna manera. Mal visto, mal visto. Porque es que también el hombre se siente, es que fíjate, en este caso son varios puntos. El hombre muchas veces también se siente culpable porque como yo la embaracé, Exacto. si no la hubiera embarazado, No hubiera ella estaría, pasado. no ha pasado esto. Uh-huh. Entonces imagínate todas las vueltas que le podemos dar a un caso de infertilidad o en este caso el hecho de que una madre, ¿verdad? ¿Eso a qué te lleva? Te lleva a que los que están por detrás, que a lo mejor están con, te digo yo, con semejanza en nombre, en fecha, eviten tener bebé por esto, porque eso quedó muy marcado dentro del sistema. Sí. Y parece, te digo yo, y hay veces que cuando eso sucede, la mujer dice, la nieta o la sobrina, no, yo mejor no tengo pareja. Sí. Prefiero no tener pareja. O tengo pareja, pero eso sí, una pareja corta, de tiempo corto, y después tengo otra, y después tengo otra. Entonces ves a mujeres que tienen 4 o 5 parejas diferentes en corto tiempo, pero no hay compromiso. Dime el hombre, ay no, este caso es buenísimo, dime el hombre cuando está en una relación de pareja chévere la muchacha y por ahí asoma el hecho que ella diga, ay, quiero tener un bebé, ese hombre sale corriendo. Sí, sí, inconscientemente. Inconscientemente sale corriendo. ¿Cómo hace? No sé. Pero ese hombre se pierde. Le tiene Sí. miedo a ese compromiso. Pero no es porque sí, porque le dio la gana al hombre de tener miedo al compromiso. No, no.
Y eso yo lo escucho, no es que le tiene miedo al compromiso, no quiere pareja o se la pasa de picaflor. ¿Te Sí. acuerdas que tiene una y tiene otra? Está de picaflor. No quieren tener compromiso porque eso es doloroso. En el inconsciente tiene guardado un recuerdo doloroso y se abstiene de tener ese compromiso. Claro, porque, a ver, es peligroso para el sistema y para la persona porque puede ocasionar la muerte. Es lo que está Exacto. concebido dentro de... Exactamente. Entonces, resulta que tenemos muchos casos de infertilidad dentro del sistema que desconocemos la razón. Ujú. Y te vas al médico y te dicen, no, pero si estás bien, no tienes problema, pero no quedo embarazada. Y entonces busca la inseminación artificial. Y te has dado cuenta que sucede con mucha frecuencia, que buscan la inseminación artificial y cuando ya te cansas porque los óvulos no pegaron y ya dice, lo suelto, ya no quiero saber más de esto, lo acepto, resulta que queda embarazada. Sí. Yo tengo el caso allá en Venezuela de una amiga donde la hija, muy bien económicamente, muy linda ella, hizo de todo para quedar embarazada, pero de todo, y no había manera. Entonces resulta que los últimos resultados a ella le dieron que no habían pegado. Entonces agarraron la avioneta y se fueron para Aruba. Y ella dijo, no quiero saber ya más nada de esto. Ya, ya basta. Ya no quiero saber más nada de eso. Y vino embarazada de Aruba. Qué bien. O cuando, por ejemplo, no puedes tener bebé a dos cas Sí, y aparece el embarazo. ¿Por qué? Porque, fíjate, nuestro inconsciente no reconoce lo real de lo imaginado, exacto. de lo simbólico. Entonces, el ya tener un hijo para tu inconsciente, ya lo que pasó desapareció. Ya lo tiene. Él no sabe si es tuyo o no es tuyo. Sí. Él ya sabe que tú estás con ese hijo. Ahí evitas ya todo desapareció y ahora te quedas embarazada. Sí, Eso se da muchísimo, muchísimo. sí. Eso también lo he escuchado. Sí, es hermoso. Este trabajo de la infertilidad a mí me encanta. Bueno, yo tuve 5 abortos. Este, y yo pensé, fíjate algo. En una época yo pensé que yo era la culpable porque yo había dicho que no quería tener hijos. Y no quería tener hijos porque, oye, yo era la mayor de 7 hermanos. Después de mí, que yo tenía ya 8 años, empezaron a nacer hermanos. Yo tenía que ayudar a mi mamá y eso era lava pañales y cuida bebé. Ya estaba. Yo a los 15 años decía, yo no voy a tener bebé, yo no voy a lavar más pañales, yo no quiero bebé. Y después yo me decía, oye, pero lo dije bien fuerte. No, eso yo lo dije con el consciente. Okay. La verdadera información está en el inconsciente. Okay. Y por ahí fue que me puse a trabajar. No, después pasó algo y ya tuve a mi bebé, que estuve también con el primero que tuve, que nació, estuve también 3 meses en la cama para no perderlo. Okay. De hecho, yo manché con él. ¿Y el primer bebé lo tuviste inmediato o te tardaste? No, me tardé como 1 año. Ah, no tanto. No tanto, porque los embarazos que yo perdía, es decir, fíjate qué incongruencia.
yo me quedaba rápido embarazada, pero los perdía, se caían. Bueno, aparte de uno que también pasó algo con una persona que prefiero no comentarlo. Y resulta de que se perdían. Una de las razones que me dio el médico fue que el útero mío no estaba suficientemente fuerte y se caía. Y me acuerdo que me mandaron a tomar unas pastillas que se llamaban Gestanón, que era para fortalecer el útero. Bueno, entonces yo sentía un sentimiento de culpabilidad, para la redundancia, de ese decreto que yo había dicho. Y no es tan fácil. E inclusive, cuando una mujer se practica un aborto, que después cuando pasa el tiempo, siente ese sentimiento de culpabilidad. No lo hizo en forma consciente. Eso fue un mandato Exacto. del inconsciente. Porque es que todo está en el inconsciente. ¿Cuál fue el resorte, el mandato que existió en ese momento en tu vida para que tú cumplieras con eso? Y es que a mí me llama la atención, Pilar, que hay personas que viven el dolor intensamente si pierden un bebé. Pero hay otras personas que les parece que es algo normal, que algo que no sienten absolutamente nada. Es como que si no hubiera pasado nada. Exacto. Sí, así me pasó a mí. De hecho, cuando yo tengo que hacer mis cartas y los entierros de ellos, cuando yo hago el entierro de ellos, me cuesta ubicarme en la fecha, en el lugar. No les puse nombre. Cuando hago los entierros que les pongo nombre y hablo con ellos. Pero en aquella época, Carmen, yo no sé, yo a veces me pregunto dónde estaba yo. Porque para mí era así como, ajá, lo perdí. Sentía entonces que yo había creado eso con mi pensamiento, con mi decreto, de que yo había dicho que no iba a tener hijos. Pero a mí no me quitaba el sueño, Carmen. Sí, es como no haber pasado un examen o Exacta, sí, era como algo perder una materia. Eso era algo, Carmen, que yo me lo pregunté muchas veces. ¿Qué sentía yo? ¿Cómo viví yo eso? Hasta la conclusión llegué y dije, bueno, estaba desconectada. Pero más de estar desconectada, porque yo sí estaba conectada a la vida, al trabajo, a todo lo que me rodeaba, pero a ese sentimiento no. Yo lo que siento, Carmen, es que fue un mandato. Sí. Y como mandato biológico, para mí era normal. Exacto. Sí. Porque es que cuando tú tienes ese mandato biológico, es que lo estás cumpliendo. Sí. La cuestión es cuando ese mandato biológico, tú te pones a observar por qué me está llevando por este camino. ¿Es biológico o es antibiológico? Sí. ¿Qué hay dentro de mi inconsciente que me lleva a esto? ¿Con quién estoy relacionada? ¿Dónde está la conexión con mis otros seres? Sí. ¿Cuál es la razón si quiero tener un bebé? Entonces voy a buscar. No tener casa significa, sobre todo para un hombre, porque nuestro reptil nos dice que biológicamente es positivo tener una casa, tener comida, tener dinero, la cueva, claro, el territorio. Entonces, pero ¿para qué tú necesitas un territorio? Para
los miembros de tu familia que tú estás creando biológicamente. Sí. Entonces, si no te apetece tener casa, ¿qué está pasando? Si se te dificulta el tener casa, ¿qué está pasando? Okay. O te pregunta, es que yo no quiero familia. Ah, está bien. Yeah. No vamos a criticarte que no quiera familia, es perfecto. Pero si en algún momento el no querer familia te hace ruido, ahí es donde empiezas a trabajar, porque ahí se convierte en un síntoma. Sí. Si no, no. Acuérdate que todo síntoma es aquello que me hace daño, que no me gusta, que no me deja vivir plenamente feliz la vida. Ya sea tener familia o tener casa, algo que me molesta. Un síntoma es eso, todo aquello que no me permite ser plenamente feliz. Sí. Pero si a ti no te molesta, es perfecto. Sí, forma parte de tu plan aquí, de tu plan aquí. Sí. Entonces, en el caso que se presente una persona donde dice, soy infértil, no puedo tener bebé, vamos a buscar qué pasó. No solamente físicamente, vamos a suponer el endometrio. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es como esa cajita, imagínate, una cajita llena de plumitas, donde ahí se almacenan y se ponen los huevitos. Si tienes problema ahí, es que no quieres tener los bebés. Ok. Hay que ver en esa parte de tu organismo qué está pasando para que ese órgano tuyo rechace a ese bebé. Alguna no quiero estar embarazada, no quiero tener bebé con el endometrio. Y cuando la persona, mujer, por supuesto, genera muchos miomas. ¿Qué me están diciendo los miomas? Los miomas son como barritos en la cara. Esos barritos en la cara me impiden a mí que yo tenga el bebé ahí. Ok. Hay miomas que aparecen y desaparecen. También los miomas aparecen por épocas. E inclusive tú vas al médico y te dice, tienes ahí un mioma, pero es chiquito, eso desaparece y vuelve a los meses y desapareció. Sí. Pero es que eso apareció por algún temor a quedar embarazada. Es una barrera. Como una barrera. Es como una barrera. Es como una barrera. Sí, y he visto casos, no es que he visto, sino que he escuchado casos de mujeres que inclusive crían al bebé y crían al mioma. Y crece el mioma del mismo igual y grandísimo y el mioma se convierte en algo tan grande y tan pesado. Es grandísimo porque además llega el momento en que están compuestos de muchas células. Ok. Entonces es importante ver por qué ese bebé está siendo acompañado por ese mioma. Sí. Entonces, fíjate algo, Carmen. El no quedar embarazada tiene muchas aristas. Hay que verlo por muchos lados. Sí. No es tan fácil. Hay que profundizar y profundizar y profundizar en ese caso. Exactamente. Inclusive vidas pasadas. Vidas pasadas. Total. Total. Porque es que todo está relacionado. Es que fíjate, yo soy seguidora de Brian Weiss, yo estudié con Brian Weiss y me leí su libro en aquella época, imagínate. Pero hoy en día, yo siempre me acuerdo de algo que dijo Brian Weiss. Yo no sé
imagínate, yo no sé si esto es cierto o no lo es, pero esto es sanador. Ajá. Bueno, hoy en día yo entiendo que esa vida pasada soy yo y esta vida presente soy yo. Y yo soy la que vivió esa experiencia. Sí. Porque hoy en día nos estamos reconociendo cuánticamente, nos estamos reconociendo parte de un todo. Somos el todo. Tenemos un cuerpo, hoy aquí, una materia, pero ya estuvimos allí. Además, Sí. más maravilloso todavía, yo estoy aquí y yo puedo ir allá. Mira, esta mañana yo hice con una paciente un reorising y ella eligió en el árbol a su abuelo. Carmen, y estamos trabajando la parte de la pareja. Ella no conocía a su abuelo, ella no lo conocía y tenía curiosidad y quería saber más de él, porque de hecho su, su mamá tampoco tuvo mucho contacto con su abuelo. Ok, o sea, con Entonces su hoy papá. eligió, con su papá, perdón, entonces hoy eligió ir su abuelo. Carmen, cuando el abuelo hablaba, es como si ella estuviera hablando aquí de lo que le pasa. Exactamente. Y después de que terminamos el trabajo y el abuelo le dio consejo y el abuelo se abrió y dijo, yo me siento de esta manera con mi pareja y me siento así. Y el abuelo hablaba y explicaba y nos fuimos a varios momentos de la vida del abuelo. Fue maravilloso. Y entonces cuando ya regresamos, ella dice, pero es que cuando yo lo oía, me oía a mí. Entonces, es Somos uno, todo. Somos somos todo. todo, Somos todo. somos Sí. todo. Por eso es cuando vamos a ver que alguien no puede tener bebé, vámonos a indagar, vamos a profundizar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el impedimento que te has creado con este síntoma para no ser plenamente feliz? A mí me encanta este tema, Carmen. Me encanta. Sí, es un tema importante. Sí. Sobre todo porque muchas veces, como dijimos al principio, esas tristezas, frustraciones y culpa y vergüenza afecta las relaciones de pareja, afecta las relaciones con los otros hijos, si es que, o con las otras personas o con los otros miembros de la familia. También es importante que observemos si la mujer es la que acusa la infertilidad. Tenemos que verlo a él también. Sí. ¿Por qué él no quiere tener bebé? Que se busca una pareja que no pueda tener bebé. Sí. Y Entonces, viceversa. y viceversa. Porque él se busca una pareja que no pueda tener bebé. Porque, ¿qué tiene él escondido? A lo mejor tener un bebé, algo pasó, estoy hablando de supuestos mágicos de cosas que ya he leído de otros consultores. A lo Sí. mejor él en su historia tiene a un hombre que cuando tuvo un bebé su mujer, él se tuvo que marchar y no volvió y Sí. abandonó a la mujer y al bebé. Entonces él dice, hoy en día, como él tiene esa historia, dice, yo no quiero tener bebé porque yo no quiero abandonarlo. No quiero abandonarlo como pasó allá. Ah, claro. Mira, y por ejemplo, cuando un papá fallece, inclusive estando en el vientre, ese bebé cuando crece y se hace padre de familia, hace Uh-huh. lo posible por no faltar
Claro, por no porque fallar, por claro, no fallar más nuevas generaciones, entonces sí van a seguir la dinámica del abuelo. por supuesto, por supuesto. Imagínate, Carmen, qué doloroso para esa mujer que está embarazada y se da el caso de que estando embarazada el marido muere. Sí. Ese muchachito está con un duelo terrible por parte de su papá, pero también por el duelo terrible de su mamá. Sí, es más que todo el duelo de su mamá, porque todavía Es no. más que todo, pero él lo vive y eso le da, eso a él está dando ¿qué? Le está dando vida. Ok, Entonces, claro, le da vida. cuando él nace, claro, porque estaba dentro del vientre de la mamá cuando todas esas emociones pasaron. Ya. Entonces, ¿qué sucede con ese bebé? O puede tender, fíjate, reparar o imitar, puede tender a buscar situaciones donde se ponga en riesgo, porque para él la muerte le dio vida. Ok. O puede decir, tengo que ser sumamente cuidadoso. A mi papá nos abandonó, porque eso es también un trabajo profundo, porque ahí también se llena el bebé de rabia, Sí. y sobre todo cuando crece, porque te fuiste. Fíjate algo que pasa con los duelos. La Sí. gente no quiere reconocer que cuando hay un duelo, en el fondo está la rabia de que te fuiste y me dejaste. En esos casos también puede aparecer esa rabia. Mi papá nos abandonó, mi papá se murió. Claro, uno dice, oye, se murió, qué lástima. Pero para el ser, el que su papá se haya muerto, da mucha rabia. Sí. Porque me abandonó. Sí, sí. Entonces, hay una mezcla de sentimientos en estos casos cuando uno de ellos está ausente, uno de ellos se ausenta, que entonces muchas veces dice, prefiero no tener hijos. Pero ese hombre después, no, son los hijos de él los que toman el mandato. Claro, sí, pero claro, pero los hijos de él están repitiendo, están llevando el hilo de la historia. Exacto. Están llevando Son los el que hilo. llevan el hilo de la... O sea, una Pueden generación decir, después. no quiero tener hijos. Una generación después. Una generación después, no quiero tener hijos. O el que esté enganchado a nivel de doble con él, o fecha de nacimiento, fecha de defunción, o características físicas. Hay que ver el caso concreto de cuáles de esos hijos está repitiendo ese patrón. Exacto. Lo más hermoso de todo esto que tenemos que darnos cuenta, que si bien es cierto la biología siempre va a buscar que haya más gente, que se reproduzca, que crezca, pero también a veces hace que no se reproduzca para evitar estos dolores. Claro, porque nos cuida. Claro, Nos la cuida. vida te está cuidando, la vida te cuida. Sí, yo lo veo como, a ver, ahora está muy de moda la inteligencia artificial, pues los sistemas familiares y nuestro cuerpo y toda esta información es una inteligencia natural. Total. Y lo más grande, Carmen, lo más hermoso, por ejemplo, esta mañana, ella decía, pero es que yo no lo conocí, no tenemos historia de él. Y yo le decía, tú eliges trabajar con él, sí. Tú quieres, sí. Todo está dentro de ti. Ajá. Mira, y empezó ese hombre a hablar y a hablar y a decir y a sentir. Y fue tan maravilloso
¿Qué inteligencia ahorita? Nada de eso, todo está ahí. Exacto. Todo está ahí. Solo que tenemos que abrir un poquito los ojos y profundizar y darnos cuenta de lo maravillosos seres que nosotros somos. Sí, Pilar. Es que cada Somos día hermosos, estamos más somos hermosos. Sí. Y Carmen, cada día que sucede algo en nuestras vidas, fíjate que sucede algo en nuestras vidas que a lo mejor no nos gusta, hay que preguntarse, ¿qué siento con esto que no me gusta? Ajá. ¿Dónde está la información dentro de mí de esto que no me gusta? Porque Sí. la única manera que tienes de sanar algo que no te gusta es yendo adentro. De nosotras. Nada más. Así sea, Carmen, con relación a un conflicto con una amiga, o así sea un conflicto de trabajo, lo que sea, un conflicto de que no puedes tener bebé o el trabajo, lo que sea, Carmen. Sí. Todo aquello que no te gusta, la solución para comprender y sanarlo es solamente observando dentro de ti, ir adentro. Para poder verlo de una manera diferente. ¿Sí? Para encontrar la razón del por qué no me gusta. Sí. Porque la razón está dentro de nosotros. Sí, porque muchas veces esas razones que están afuera, o eso que vemos afuera que no nos gusta mucho, no sabemos si lo vamos a poder cambiar o no. Es que no necesitas pensar que lo vas a cambiar. Exacto. Yo siento, Carmen, fíjate algo. Yo en estos días tengo un impasse con alguien y yo decía, competir, retar, no me va a servir de nada. Es dentro de mí. E inclusive tuve la tontería de escribir una carta y decirle, deseo que salgas de este lugar y tal, que pongas tu carta de renuncia y tal. Y después me di cuenta que eso era una tontería. Ella no lo va a hacer. Y no lo va a hacer, ¿sabes por qué? Porque yo todavía tengo algo que aprender. Sí. Porque si yo no tuviera nada que aprender todavía, ya esta situación ya no existiría. Exacto. Sí. Ya esto no existiría. Entonces, todavía tengo que seguir trabajando internamente. Es que Y no es lo que estoy haciendo. Y de hecho, estoy repasando un trabajo que hice con mi abuelo y con la hermana de mi abuelo, imagínate. Y escuchando qué pasó aquí, porque hay cosas relacionadas con esta persona. Y digo, tengo que ir allá, tengo que ir a buscar, tengo que buscar. Pero tengo que buscar aquí adentro. Yo no tengo que hacer ningún movimiento afuera. Nada, al contrario, yo tengo que guardar silencio. Porque es aquí adentro. Pero porque ella toda te está dando las pistas, esta persona te está dando las pistas de algo que mirar dentro de ti. Claro, por eso te dije, me fui a ver lo de mi abuelo y la hermana de mi abuelo y estoy trabajando. Pero entonces, es que todo está dentro de mí. Todo aquello que a mí me moleste, que me quite la paz, todo lo que me quita la paz, yo tengo que observar qué es y ver adentro. ¿Dónde está ese movimiento? Pues así con la infertilidad. Si yo quiero tener un bebé con esta nueva pareja, pero yo ya tuve 3 bebés con mi anterior pareja y en esta nueva relación quiero tener un bebé y no lo tengo. ¿Qué está pasando? ¿Conmigo o con él? Claro. Y entonces, al buscar la razón por la cual no puedo tener ese bebé, Carmen,
no solamente estoy sanando el que no lo tengo, sino es que sana el ser. Como dice Pablo, los niños que llegan cuando se sana el alma. Qué lindo. Ujú. Sí. Carmen, yo recomiendo este libro muchísimo. Este libro, yo lo agarro y veo esos bebés y las historias, porque aquí hay varias historias. Marcela, la llegada de Nina. Es decir, te ponen las fotos de los bebés Emma, su llegada a la tierra. Mira. Qué lindo. Sí, sí, estos son compañeras mías, dice Vinicio, ¿ves? Su llegada a la tierra. Entonces, son mujeres que no han podido tener bebé y han trabajado profundamente, internamente. Y aquí están, aquí están. Entonces, el trabajo de la infertilidad, con esto no quiero decir, cuidado, que no vayas al médico. Es Claro, importantísimo. no. Los médicos son vitales en estos casos también, ver cómo se presenta, cómo está el bebé. Eso es importantísimo. Cuánto pesa, cómo está. Pero también es importante el trabajo interno y saber que se puede, sí se puede tener bebé. El que quiera tener bebé, yo, de verdad, es un trabajo fantástico, fantástico. Claro que sí. Además, se trabaja inclusive desde la parte contemporánea, en las líneas del tiempo, la frustración que te da el que quieres comprar ropita del bebé y no puede, o el que te dicen, ¿y qué te pasa que no tienes bebé? Entonces, todas esas cosas empiezan a crear dentro de ti rabia, malestar, y hay que sacarlo. Eso lo hacemos con la línea del tiempo y observamos. Y vamos al útero de la mamá y vamos al proyecto sentido. Mira, y es tan hermoso el trabajo. Sí, porque es un trabajo de vida. Es un trabajo de vida, para transmitir vida. Exacto. Bueno, Pilar, vamos despidiéndonos, que ya nos queda un minuto. Ya aquí son las 9 ya. Aquí son las 4. Hermoso trabajo. Hermoso trabajo y sobre todo que cada vez más descubrimos mayores opciones que mirar. Total. Sobre todo que mirar, porque tiene tantas aristas, así como tú dices. Sí, sí, Y no sabe. una de esas es la que puede tocar. Por supuesto. ¿Okay? Porque no son Es hacer un tantas trabajo de algunas. Es hacer un trabajo de investigación. Exacto. Por ejemplo, un caso muy sencillo. Una mujer que ha tenido 5 parejas y las 5 tienen el mismo nombre. A una amiga mía todas se llamaban Antonio, todo. Y resulta que es que había una pareja frustrada de su mamá, el gran amor de su mamá, que no pudo relacionar. Y se buscaba todas las parejas con ese nombre. Antonio. Claro, porque está buscando algo más. Estaba por alguien más. Por alguien más. Entonces se buscaba un Antonio y después otro, pero no aceptaba el suyo. Ahí tenemos un caso de infertilidad. Ajá, eso también. Y eso lo mencionaste al principio, que cuando no tenemos pareja, de alguna manera, también estamos en esas etapas infértiles de no procrear esa vida. Total. Sí. Y también forma parte del sistema. No es pues es que todos llorar tampoco por eso, sino que a ver, hay algo más grande, ¿ok? Que quizás gracias a esta nueva información también lo podemos mirar de una manera diferente. Así es. Y es hermoso. Sí. El poder verlo es hermoso y sobre todo cuando comprendemos
que una cosa es el inconsciente y otra cosa, cómo funciona el consciente. Uno Sí. se pregunta, ¿qué tengo ahí guardado en esa cajita de Pandora? Uf, sí, debajo del iceberg. Que esta mañana dije iceberg y menos mal que tengo unos angelitos que dicen, no, es iceberg, iceberg. Y sí, darnos cuenta de una vez por todas, aceptar que el consciente no crea la realidad, Ajá. que es el inconsciente el que está creando la realidad por esos programas que tenemos almacenados. Uh-huh. Qué hermoso. Sí. Sí, me Bueno, encanta. Pilar, gracias por este temazo. Muy Gracias, importante amiga. porque Cierra porque lo van a sí, cortar. sí, porque es que también esta infertilidad también se puede manifestar en otras áreas de la vida. ¿Ok? Entonces, Claro, con el dinero, es muy con el amplio. dinero, con el trabajo. Ujú. Exacto. Claro, Así claro. que, uff, muy amplio, muy amplio. Bueno, gracias Pilar, Chao, mi gracias por estos amor. Gracias a temas. todos por Te esto. quiero. Nos Gracias. seguimos viendo Yo por este también nos canal y gracias a vemos. todas las personas que se conectaron y a los que nos van a ver en un futuro. Gracias a todos. Gracias. Hasta la Chao. próxima.